Abre tu Biblia en 1 de Pedro, por favor, capítulo 1. Primero de Pedro 1, vamos a continuar estudiando este capítulo. Hemos visto a través de este primer capítulo la intención de Pedro en la carta de animar a estos creyentes. Él está escribiendo no a una iglesia en particular, sino más bien a una región, ¿no? en Asia Menor, donde había pues iglesias, ¿no? Había ya iglesias establecidas, se habían creído en Jesús. Y Pedro, como apóstol de Jesucristo, pues busca animarles a seguir confiando en Dios, a seguir caminando por fe, ¿no? A no desmayar, porque el momento en que se escribe la carta comenzaba un tiempo muy difícil para la iglesia primitiva, que era la gran persecución de Roma a la iglesia. La persecución que anteriormente había experimentado la iglesia fue la de los judíos, ¿no? Ahí fue donde Pablo estuvo persiguiendo a la iglesia hasta que se encontró con el Señor Jesús, lo sabemos. Y esa persecución, claro que fue también fuerte, difícil para los creyentes, pero la de Roma fue pues más brutal, digámoslo así, ¿no? Ya todo Roma y Nerón estaba en contra de los cristianos, y no era solo encarcelarlos o golpearlos, sino era hasta asesinarlos. Entonces eso es lo que estaban padeciendo estos creyentes en Jesús. Y la carta busca eso, animarles a seguir confiando en el Señor. Realmente lo que Pedro les quiere mostrar es que pues eso fuimos llamados, ¿no? A padecer por Cristo en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque Él padeció por nosotros, ¿verdad? Nuestra serie le hemos titulado así, los padecimientos de Cristo. Y los padecimientos de Cristo en el sentido de que Él padeció por nosotros, pero también los padecimientos que Cristo, que nosotros vamos a vivir por Él, ¿no? Y eso es lo que habla la carta, pero la carta en sí quiere animarnos, como te decía, a seguir caminando por fe, ¿ok? En cualquier situación que nos encontremos, ya sea la más terrible, ¿no? Como la que ellos están viviendo, podemos caminar por fe en esta tierra, podemos caminar en una vida que agrade y honre a Cristo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. Vamos a reanudar nuestro estudio ahí en el verso 17, fue donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver el verso 21. La siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos terminando de estudiar el capítulo. Pero vamos a ver, déjame leerlo, vamos a leerlo ahí. Si estás por ahí, verso 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra que tú has puesto el día de hoy delante de nosotros. Agradecemos que tú quieras instruirnos en ella, que tú quieras enseñarnos tu voluntad y sobre todo que tú quieras revelarte en nuestras vidas. Te pedimos eso, Señor, que cumplas ese propósito, Señor. En esta hora, Señor, que sea tu Santo Espíritu con nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, mostrándonos lo que tu palabra significa, lo que quiere enseñarnos, Señor, y que podamos ser transformados, Señor. Quita cualquier distracción que pueda haber en este lugar, aún las distracciones que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, los afanes que pueda haber ahí, halos a un lado, Señor, para que podamos poner atención a lo que tú nos estás hablando el día de hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos al apóstol Pablo apelando a la santidad, ¿no? Apelando a la santidad como forma propia y natural de la vida cristiana, ¿no? Déjame recordar los versículos que vimos anteriormente. En el verso 14, ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, ¿no? Y Pablo empieza a hablar aquí acerca de la manera en que tenemos que vivir nosotros, ¿no? El llamado que Dios nos ha hecho de caminar a su lado, ¿no? Él es santo y no hay otra forma de poder andar con Él si no es en la santidad, ¿no? Un día
Vamos a llegar a ese estado de santidad en la glorificación. El problema es que aún estamos en esta carne, ¿no? Pero Cristo ya hizo todo, ¿okay? Ya nos justificó, ya nos limpió, nos ha dado el perdón. ¿Para qué? Para que podamos seguir caminando buscando santidad. No es que no fallemos, ¿verdad? Sino que busquemos día a día esa santidad. Aun cuando fallemos, podamos ir en arrepentimiento, en confesión, recibir su perdón y su limpieza, como dice 1 Juan 9, y poder continuar nuestro caminar en santidad. Pero eso fuimos llamados, a vivir vidas santas, ¿no? En Tesalonicenses Pablo escribe esto, ¿verdad? Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para todos sus hijos, que seamos, recuerda la palabra santo, apartados, ¿verdad? Para Él. Él nos ha apartado para un propósito, ¿verdad? De vida, y es vivir para Él, para su gloria. Entonces, Pedro sigue hablando de esto, animándonos, dándonos varias razones por las cuales debemos de considerar este llamado. ¿Okay? Y aquí nos dice ahora, en el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Okay? Y si invocas por Padre, ¿no? Claro que está hablando de Dios, ¿verdad? Está hablando de eso, a quien invocamos a Dios, ¿no? Invocamos su nombre, ¿no? Nosotros oramos al Padre, ¿no es así? Como creyentes, sabemos de qué está hablando, ¿no? Ya no estamos en la ignorancia en la que antes vivíamos, donde invocábamos cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier santo, ¿no? Obviamente sabes de qué estoy hablando, ¿no? Si vienes de un contexto católico o cualquier otra cosa que pueda estar invocando, ¿verdad? Hay tantas cosas extrañas que el hombre invoca. Pero el día de hoy sabemos que invocamos un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, ¿no? Y por lo tanto podemos invocar el nombre del Padre y verlo así, a Dios como un Padre, ¿no? Y esta expresión, cuando dice, y si invocas por Padre, no es condicional, ¿no? Sino una afirmación. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Que Pedro no está diciendo, si quieren invocar a Dios como Padre, deben vivir de esta manera. Él no está diciendo esto. Lo que él dice es esto, ya que invocan a Dios como Padre, esta es la manera en que deben conducirse. ¿Sí se dan cuenta? No es una condicional. Está diciendo, ustedes ya conocen a Dios como Padre. Ustedes llaman a Dios Padre. Por tanto, deben de estar viviendo como sus hijos. Como lo dijo en el verso 14, como hijos obedientes. ¿Okay? Todos los que hemos creído en Jesús para salvación hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Verdad? La semana pasada recordábamos eso también. Y es así, hijos de Dios, solamente aquellos que han creído en el sacrificio del Hijo. Déjame recordar estos versos de Juan 1, 12 y 13. Más a todos los que le recibieron. Viene hablando de la obra de Jesús. La luz vino al mundo, ¿verdad? ¿Recuerdas Juan 1? El verbo se hizo carne, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Ahí está el punto. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre es Jesús, que es el Salvador. Los que creen que es su Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una nueva hechura, una nueva creación, de la cual nos recuerda Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿recuerdas? Efesios 2:10. Y habla de esto. Les dio potestad de autoridad, derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra que Dios hace. La siguiente semana vamos a hablar de esa obra, cómo sucede, cómo fuimos renacidos, ¿okay? De un nacimiento incorruptible. Pero es la obra que Dios hace y por eso podemos invocar a Dios como Padre. Pero no tenemos que olvidar que eso no es para todos, como mencioné la semana pasada. Hijos solamente los que han aceptado a Cristo. ¿Okay? Porque si una persona dice, bueno, todos somos hijos de Dios, así que, o sea, esto ya no tendría sentido para él. Si invocas a Dios como Padre, tienes que estar viviendo de esta manera. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede vivir de esta manera. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante lo que mencioné la semana pasada. Conocer la palabra de Dios y entender que esa mentira, ¿no? De que todos somos hijos de Dios, no va a permitir a las personas acercarse a Dios realmente como tienen que acercarse en santidad. ¿Ok?
Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Ser verdaderamente un hijo de Dios, engendrado por Dios, para que tengas la capacidad de poder vivir una vida diferente, como la que Pedro nos recuerda que cada creyente debe vivir. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que somos hijos adoptados de Dios, ¿verdad? Porque hijos solo hay uno, Jesucristo, el unigénito. Por eso se menciona así, unigénito. Pero nosotros hemos sido adoptados. Es lo que enseña la palabra de Dios. Déjame leer Gálatas 4, anótalo si quieres, Gálatas 4, versos 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo, en toda la historia humana, el tiempo que Dios tenía destinado para que su Hijo viniera por primera vez a esta tierra, dice eso, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa dice ahí el verso 5? La adopción de hijos, ¿te das cuenta? Fue lo que Jesús vino a hacer. El pensar que todos somos hijos de Dios está destruyendo este tipo de versículos, este tipo de doctrina donde dice claramente que Jesús vino para hacernos hijos adoptados de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y eso es lo que somos realmente. Y Dios nos recibe como sus hijos, por pura gracia y misericordia. Meditar sobre la bendición de haber sido hechos hijos de Dios es asombroso, ¿verdad? ¿No te asombra eso? Decir, ahora soy hijo de Dios. O sea, antes ya lo vimos, que eras hijo de desobediencia, hijo de ira, ¿verdad? Hijo del diablo. Dices, óigame, no, eso como que soy feo. Pues sí, en la Biblia dice que éramos, o sea, si no eras hijo de Dios, ¿de quién crees que eras hijo? ¿No? No hay otro padre en la Biblia que se mencione más que Dios o Satanás. Y la realidad era esa, porque andábamos en su reino de las tinieblas. Le obedecíamos, ¿verdad? Obedecíamos por medio del pecado, le obedecíamos. Entonces ahora somos hijos de Dios. Y pensar en eso, te decía, es alentador, es asombroso. Como siendo pecadores, enemigos, ahora somos más que amigos, somos hijos. Hijos. Pero la idea de Pedro es que meditemos en la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Eso es lo que apunta Pedro, ¿no? Eres hijo de Dios. Qué maravilla, qué bendición. Pero recuerda que eso implica una responsabilidad. Nos gusta hablar, nos gusta meditar en las bendiciones, en los privilegios que ahora tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Pero nos olvidamos de la responsabilidad que eso conlleva. Como hijo de Dios, dice el apóstol Pedro, si invocas, o ya que invocas por Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Sabemos que está hablando de Dios. Él no hace acepción de personas, dice la palabra, que está hablando de Él. Pero nos recuerda algo más. Dios es, dice aquí, juez, ¿verdad? Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es maravilloso, como te decía, meditar, ¿verdad?, en la paternidad de Dios. Nos conmueve saber que Dios nos ha amado tanto que ahora hemos sido hechos sus hijos. Pero no debemos olvidar que Él sigue siendo juez. ¿Ok? Es lo que Pedro nos recuerda aquí. Él es juez. Sin acepción de persona va a juzgar la obra de cada uno. Este Padre amoroso, que sin duda lo es, que nos ha adoptado como sus hijos a través del sacrificio del unigénito, también es un juez. ¿Estás de acuerdo? También es un juez justo e imparcial, un juez que ama la rectitud y la verdad, y eso no va a cambiar. Comúnmente pensamos en Dios como juez de los incrédulos, ¿no es así? Pero la Biblia nos muestra que también es juez de los creyentes. Cuando habla de que va a juzgar la obra de todos, en el contexto está hablando de la obra de los creyentes, no de los incrédulos. Entonces Pedro nos recuerda que Dios es tanto Padre como juez de los creyentes. Y esto lo vemos también en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió acerca de esto. Déjame leer 2 versículos donde nos muestra claramente esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5.
1 Corintios 4, 5 dice, así que, dice el apóstol Pablo, no juzguen nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Te das cuenta? Va a juzgarlo y entonces cada uno recibirá su alabanza. En el contexto de Corinto también está hablando de los creyentes. Capítulo 3 viene hablando de cada uno vea cómo sobreedifica, ¿verdad? Porque el día lo declarará, va a haber un juicio. Vamos a estar delante, no del trono blanco, ahí están los incrédulos, vamos a estar delante del tribunal de Cristo, el bema de Cristo, lo que se conoce como el bema de Cristo. Y esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios 5, versos 9 y 10. Dice así, verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes. El apóstol Pablo viene hablando de estar en este cuerpo, ¿verdad? En este cuerpo que es un edificio que Dios ha hecho, ¿no? Para que estemos aquí en esta tierra, pero un cuerpo que se va a desgastar. Y dice, estemos en el cuerpo o no estemos en el cuerpo. Dice, buscamos serle agradable, ¿verdad? Procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Y nuestra tarea es esa, nuestro fin es esa. Nuestro propósito es ese, agradar a Dios. Estemos aquí o no estemos aquí. Porque es necesario, verso 10, es necesario. O sea, hay una necesidad. No es algo que a lo mejor va a pasar. O sea, esto va a pasar porque es necesario que todos nosotros, hablando de creyentes, en el contexto nuevamente 2 Corintios, habla de la iglesia, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Te das cuenta? Quizás no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ahora no sientas terror de decir, híjole, entonces también nos va a juzgar a nosotros por nuestros pecados. Entonces la salvación, no, en ese juicio no está juzgando la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ya no la ha dado, viene hablando de eso. Está segura, porque viene de Dios, ¿verdad? Y descansa en Dios, no en nosotros. ¿Qué va a juzgar Dios ahí? Mira, la palabra tribunal, te decía, es la palabra bema en griego, que significa más que un tribunal, es como una tribuna, es como un podium. ¿Recuerdas los podium donde le entregan las medallas a los atletas olímpicos? Es eso, un escalón, ¿ok? No es todo un tribunal de justicia así como conocemos o vemos, sino es eso, un lugar donde vas a pasar y Jesús realmente, yo creo, no sé cómo va a ser, dice que el día la declarará por fuego, no, yo creo que Jesús simplemente nos va a ver con esos ojos, su fulgor de los ojos, y va a destruir todas las obras que hicieron en la carne, y solo va a quedar aquello que fue hecho en el Espíritu y en Cristo Jesús y para su gloria, y de acuerdo a eso Dios nos va a dar galardones, ¿ok? Fíjate lo que dice entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, todos vamos a estar ahí y cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como creyentes. Un creyente que se conforma con la salvación, en el sentido de decir, pues yo ya soy salvo, ya puedo vivir mi vida como sea, la salvación no se pierde, ¿verdad, pastor? Lo que tú dices, ¿no? O sea, tengo por qué dudar de su conversión realmente. Un creyente que se conforma con eso y no desea vivir para Cristo, se tiene que dudar de su conversión. Porque cuando una persona nacida de nuevo sabe que ya no vive para él, vive para otro. Aquel que murió por él. Y entonces entiendes que hay una vida que ahora ya no te pertenece, le pertenece a él. Y esa es la vida cristiana. Realmente de eso se trata, seguir a Cristo. Darle tu vida al Señor. Eso es lo que cantamos, ¿no? Es lo que proclamamos, pero eso es lo que vivimos. Realmente eso es lo que está diciendo Pedro. Recuerda, como hijos de Dios, tienes una labor, tienes una tarea, tienes un propósito. Es más, un día va a ser juzgado eso. Y tenemos que darnos cuenta de eso, es lo que está diciendo. Hay un juez. Ese Padre amoroso va a ser nuestro juez también. Hay un juez que va a juzgar sin acepción de personas, ¿verdad? Sin favoritismos. O sea, de que lleguemos delante de Dios en el bema de Cristo, no va a decir, no va a llegar Jesús, ay, mira, sí es cierto, tú plantaste 10 iglesias, ¿verdad? Aparte eras bien buena onda, ¿no? Esos chistes que te aventabas hasta a mí me hacías reír, ¿no? O sea, no. Por eso dice sin acepción de personas.
Muchos son los que hablan de Dios como un Padre amoroso, y está bien, lo es, pero se olvidan que Él sigue siendo juez y que al final va a juzgar la obra de cada uno, como dice el texto. O sea, tú y yo, aún como creyentes, vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo estando aquí en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para el Señor? ¿Cómo estás viviendo para Cristo? En el contexto, esos creyentes pues querían ya renunciar a la fe. Estaban desmayando. ¿Por qué? Pues porque la persecución estaba muy fuerte. Pero Pedro les dice, hey, tenemos un llamado. Y lo que hagan al final va a ser juzgado. Jesús lo va a juzgar. El saber que Dios va a juzgar al final la obra de cada uno debe de generar en sus hijos un temor reverente. Un temor que nos lleve a vivir diferente en este mundo. Es consolador saber que quien actúa como juez ama como padre, ¿verdad? Pero eso no elimina su imparcialidad. No va a eliminar su rectitud. Dios no hace excepción de personas. Así es como se ve su imparcialidad. Dios establece una misma demanda y una misma responsabilidad para cada uno de sus hijos. Y así va a ser. No importa si fuiste pastor, no importa si fuiste un simple congregante. Dios va a demandar esto. Santidad. ¿Te das cuenta? Todos los cristianos somos llamados a vivir una vida santa para Dios. No importa el llamado que tengas en el cuerpo. Seas pastor, seas maestro, todos. Hasta el más pequeño, si lo podemos decir así, en la iglesia, tiene ese llamado, esa responsabilidad. No es responsabilidad solamente para el pastor y los que están ahí al frente. Todos nosotros. Porque cada uno va a comparecer como veamos. ¿Te das cuenta? Entonces Pedro llega a ese punto de animarnos y dice, ay, pues qué ánimo. Pues nos está animando a vivir en santidad para Dios. Ya le dijo, sé santo, ¿por qué? La primera razón, porque Dios es santo. Dios es santo. Dice la palabra que Él habita en la santidad. Si tú no buscas la santidad ahora, ¿por qué vas a querer habitar en la santidad junto con Él? Y lo segundo es esto, Él va a juzgar. Él es el juez que va a juzgar la obra de sus hijos. Entonces el hecho de que Dios nos juzgará sin parcialidad y conforme a nuestras obras debe motivarnos a vivir en santidad. Fíjate lo que dice al final del versículo 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirse, la palabra conducirse es comportarse, habla de la conducta. Y dice eso, en temor. El temor a Dios es primeramente un temor reverente, como mencionaba. Dios es digno del terror, ¿no?, que el hombre pueda tener. Y claro, o sea, piensa en algo que le tengas terror. Más allá de las películas de terror. Piensa en algo que te da terror. ¿Las alturas te dan miedo? ¿Te da terror las alturas? Algunos, el océano imponente, o sea, verlo así. El cielo, el universo. Encontrarte de repente en el espacio abandonado ahí a ver hasta dónde vas a llegar. Eso es terrorífico, ¿no te parece? O sea, cosas como esas. Meditar en la inmensidad del universo puede crear terror en nosotros. Pero nada de eso compara al gran Dios creador, ¿te das cuenta? Y Dios quiere que conozcamos a este Dios. Realmente creo que eso es lo que está pasando el día de hoy dentro de la iglesia. Hay una falta de entendimiento y comprensión de quién es Dios. Y por eso no hay santidad. No podemos ser santos como Él es santo porque ni siquiera conocemos a ese Dios santo. No conocemos la santidad. Necesitamos eso, conocer a ese gran Dios. Y créemelo, cuando empiezas a conocerlo, empiezas a verlo y saber quién es Él, va a empezar a haber un temor reverente en tu vida. Es lo que habla aquí. Condúcete con temor. Un temor reverente nace de un profundo aprecio de quién es Dios. Es el estar conscientes de aquel que a quien nos dijimos como Padre también es un juez. Y implica ese temor. Temor reverente habla de un temor a no fallar, ¿verdad?
lo más cercano que podríamos ilustrar es el temor de un hijo a su padre, que no quiere lastimarlo al fallarle, ¿verdad? Que no quiere ser algo que lo deshonre, que le falte el respeto. Es el temor como un creyente que tenemos. Los incrédulos temen a Dios, pero tienen miedo y terror en el sentido de que pues, van a ser juzgados por Él. Para ellos por eso lo mejor es decir, Él no existe. Pero claro que existe. Pero nosotros que lo conocemos, debemos de conocer más este tipo de temor. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo también en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Muy similar a lo que Pedro está diciendo aquí. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, tenemos un Padre en los cielos que nos ama, ¿verdad? Amados, puesto que tenemos tales promesas, y viene hablando de qué promesas, de que tenemos a Dios como Padre precisamente, viene hablando en 2 Corintios, ¿verdad? Puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Estás invocando a Dios como Padre? Entonces, límpiate de toda contaminación de este mundo. No te conformes a este mundo, ¿recuerdas? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Perfeccionando qué cosa? Les da miedo decir santidad. ¿Por qué? No va a pasar nada. Si lo dices 3 veces no se va a aparecer Dios. Lo que Dios quiere es santidad. Y dice perfeccionando la santidad. Como te decía, un santo no quiere decir que es una persona que nunca más volverá a pecar, que es perfecta. No, es algo que está perfeccionando. ¿Ok? Recuerdo bien las palabras de un maestro, un pastor que tuve en el instituto, que decía esto: la santidad no es la meta, es el camino. ¿Sí se dan cuenta? Porque a veces pensamos que es la meta. Sí, algún día voy a ser santo. No, ya lo eres. Vive como tal. Ese es el camino para llegar a la meta, que es Cristo. Verle en su santidad. ¿Te das cuenta? Perfeccionando la santidad, como dice 2 Corintios 7:1, en el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Lo mismo que está haciendo Pedro nos dice Pablo aquí. Limpiémonos de toda contaminación de este mundo, de carne, de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esas cosas van de la mano. Cuando tú empiezas a conocer al Dios Santo, empieza a ver en ti un corazón temeroso, reverente a Dios. Necesitamos conocer esa parte de Dios Santo. No nos quedemos simplemente con Dios es amor, Dios es buena onda y ya tan. Dios es justo, Dios es santo. Conoce esa parte de Él, porque eso también va a moverte a vivir en santidad para Él. Quedarte solamente con que Dios es buena onda, Dios es amor. El problema de ese tipo de evangelio que se predica mucho, que no se muestra a Dios tal como Él es, lo que hace es que pierde sentido de santidad para Dios. Empieza a ver un Dios santo, un Dios buena onda, un Dios de amor, que solamente te ama, que es buena onda, y el punto ya, el objetivo ya se centra en el hombre, no en Dios. ¿Verdad? Y así el día de hoy hay una ola de cristianos que vive pensando que todo lo que Dios hace se trata de ellos y no de Dios. Tú y yo sabemos que el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios para su gloria. Nosotros éramos viles pecadores y somos pecadores todavía. Lo único diferente es que hemos creído en Jesucristo para salvación. Tenemos que conocer también esa parte. Claro, somos atraídos por el amor de Dios. El amor de Dios es lo que nos atrae, ¿verdad? Pero nos atrae a conocerlo, a estar cerca de Él y empezar a conocer que ese Dios de amor también es un Dios santo, un Dios justo, que es juez. Y eso va a generar en ti ese temor reverente que vemos aquí, al cual se refiere Pablo y el apóstol Pedro también. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso dice, conducid con temor en toda vuestra condúcete con temor en todo el tiempo de vuestra
peregrinación, dice Pedro al final. Y nos recuerda eso. El cristiano es como un peregrino, ¿verdad? Peregrinación habla de eso, somos extranjeros. La palabra en griego tiene que ver con el extranjero. Y un extranjero es como un peregrino en un país que no es suyo, al cual no pertenece. Estoy aquí de paso y nos recuerda eso. El cristiano es como un peregrino que pasa por el mundo, pero no es del mundo. Fue lo que Jesús le dijo al Padre en la oración en Juan 17. No son del mundo, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Necesitamos recordar eso. Como hijos de Dios ya no pertenecemos a este mundo. Por eso la exhortación es, ya no te conformes a los deseos que antes tenías. Ya no te conformes a este mundo, porque ya no le perteneces. Es un sentido de pertenencia, de identidad. Es muy fácil pensar y decir, soy hijo de Dios, pero ¿en serio entiendes eso? O sea, decir que eres un hijo de Dios te está identificando como un hijo de Dios. Te está dando una identidad diferente a este mundo. Le perteneces. Perdemos eso. Todo esto es lo que a la iglesia le falta entender y comprender. No tiene un sentido de identidad. Más bien no tiene sentido de identidad en Dios. Porque tiene un sentido de identidad, pero su sentido de identidad está más en el mundo. Se identifica más con el mundo, como si perteneciera al mundo. Cuando claramente lo que le dice es que si eres hijo de Dios ya no perteneces a este mundo. Estás de paso, eres un extranjero, eres un peregrino. Y dice él, condúcete con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro vincula el temor reverente a Dios con este peregrinar en este mundo y lo hace de esta manera. Ese temor debe de ser un compañero, ¿te das cuenta? Debe de acompañarnos en todo el tiempo de nuestra peregrinación. El temor a Dios debe de actuar en nosotros cada instante de nuestra vida en esta tierra. Es lo que está diciendo. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solo cuando creíste y empezaste a creer en Jesús. No solo en ese momento. No solo en tus últimos días, cuando sabes que ya queda poco. Todo el tiempo, dice él. Todo el tiempo. Esos creyentes no sabían que momento iba a llegar el día en que iban a tener que ver al Señor. En cualquier momento podían atraparlos y ejecutarlos. ¿Sí se dan cuenta? Y Pedro dice, en todo tiempo tiene que acompañarles este temor reverente a Dios. No olvidarse de quién es Dios. Esa es la manera en que hemos sido llamados a vivir. Una razón más es considerar esto. Dios es digno de eso, de nuestro temor reverente. Verso 18. Ahora dice esto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué versículos, ¿no? Y lo hacen dando otra razón más. Recuerda a quién perteneces. Recuerda que hubo un pago. No fue gratis. Sí, decimos que la salvación es gratis. Para nosotros es gratis. Tú no pagaste nada. Pero eso no quiere decir que alguien no pagó. Hubo un pago. ¿Y qué pago? Dice el verso, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto es algo que todo creyente debe saber y no olvidar. ¿Te das cuenta que el versículo empieza con la palabra sabiendo? ¿Lo sabes? Como hijo de Dios lo sabes. Como un creyente, como un cristiano lo sabes. Dios te rescató, ¿verdad? Pagó un precio. Te rescató precisamente de un estilo de vida vano. De una vida vacía. La palabra vano significa vacío, inútil. Una vida sin propósito y sin sentido. Algunos hombres llegan a experimentar eso, ese vacío. ¿Cuántas personas que quizás tú y yo el día de hoy anhelaríamos ser? O por lo menos
por lo menos tener lo que tiene, ¿no? Y han llegado a esa conclusión. ¿Cuánta gente que tiene fama, que tiene dinero, que tiene poder, que tiene belleza, ha llegado a esa conclusión? La conclusión en la que llegó Salomón, ¿verdad? Vanidad, todo es vanidad. Debajo del sol, este mundo es vanidad. ¿Cuántos de ellos han llegado a ese punto de quitarse la vida por no conocer a Cristo? Conocen el éxito de este mundo, pero dice, es vano, es vacío, es inútil. Sí, soy exitoso, pero no me llena. ¿Sabes por qué? Porque el hombre fue creado para lo eterno. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, del hombre. ¿Te das cuenta de eso? El hombre no está hecho para este mundo. Este mundo se corrompió por el pecado del hombre y perdió esa capacidad. Dios maldice la tierra por el pecado del hombre. Dice Romanos 8 que fue sujetada a esa vanidad. Hablando de la tierra, la creación, fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa eso? Que ya es inútil. Todo lo que encontramos en esa tierra no va a saciar el corazón del hombre, porque en el corazón del hombre hay una eternidad, un deseo por lo eterno. Y el hombre vive en ese sentido, buscando que este mundo lo llene, lo satisfaga, y es inútil. El sentido es una manera de vivir vana. Día a día peleando y luchando por algo que quieres, que cuando lo tienes te das cuenta que dices, no me llena, necesito algo más, y así, hasta que tienes todo. ¿Has leído Eclesiastés? ¿Has leído Eclesiastés? Es frustrante. El hombre más sabio, Salomón, desperdició su vida así, ¿verdad? Hice de todo, busqué de todo, conocimiento, placer, todo lo busqué. Y al final, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los últimos versículos de Eclesiastés, cuando encuentras aliento y dices, claro, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Recuerdas? Teme a Dios. El fin del hombre, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Fuimos hechos para eso. Dios nos rescata, dice Pedro, nos recuerda, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de esa vida vacía, inútil, una vida sin propósito, sin sentido. Y eso es lo que Pedro nos está recordando aquí. Dios nos rescató de una vida vana, por lo tanto, no debemos de regresar a ese estilo de vida. ¿Sí se dan cuenta? Es como el prisionero que es puesto en libertad, pero sigue anhelando su celda. ¿Te imaginas eso? Ya es libre. Pasó 20 años en la cárcel, ya es libre. Y sigue anhelando, me acuerdo cuando me la pasaba en esos fríos, ahí encerradito, ¿no? O sea, dices, qué loco, o sea, no. Pero así somos. Y queremos regresar a vivir en esa vanidad, en esa inutilidad. Dice, o sea, no es coherente. Dice, si fuiste rescatado, lo sabes, Dios te rescató de eso. ¿Por qué quieres regresar a eso? O sea, ¿por qué entonces clamaste, invocaste el nombre de Dios para salvación, si la vida que quieres es esa? Es ilógico. Quizás no eres hijo de Dios. ¿Sí ven por qué a veces tenemos que cuestionar eso, examinarnos? Porque no hay coherencia en lo que creemos y profesamos. Dice, sabes esto, sabiendo esto. Fuimos rescatados de la esclavitud de la conformidad a este mundo. Lo que dijo el verso 14. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Te das cuenta el contraste?
ignorancia, algo que no sabías, pero ahora ya lo sabes. Versículo 18, sabiendo. Ya no eres ignorante de eso. ¿Por qué quieres regresar ahí? El saber esto debe de impulsarnos a vivir en temor y santidad a Dios. Dios nos rescató no para que sigamos viviendo ese tipo de vida vana y sin sentido, sino para vivir vidas con propósito, vidas santas que glorifiquen a Dios. Es el llamado. Si invocas a Dios como Padre, si te dices ser cristiano, eso es un cristiano. Es el llamado que tenemos. Bueno, no quise que no fallemos, ¿verdad? No quise que no empecemos a desviarnos, porque es muy sutil a veces eso, pero sabemos dónde regresar. Tu identidad, a quién perteneces, quién eres. ¿Quién eres ahora? ¿Eres hijo de Dios? Eso significa ser hijo de Dios. Fuiste rescatado, dice Pedro entonces, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Eso se refiere a nuestra vana manera de vivir. O sea, el estilo de vida que teníamos antes de ser salvos, lo recibimos de nuestros padres terrenales, porque ellos fueron quienes nos criaron, en ese sentido de Pedro. Ahora, tú dices, bueno, pero yo no la recibí así porque yo crecí en un contexto cristiano, mi familia desde niños, pues yo conozco a Cristo, conozco de Él. Ok, sí, en el contexto de esta carta, todos esos creyentes pertenecían a la primera generación de creyentes. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, todos ellos, antes de conocer a Cristo, vivían en un estilo de vida que heredaron de sus padres. Es el concepto y la idea de Pedro aquí. O sea, todos estábamos allí. ¿Ok? Pero es cierto esto, los que somos padres el día de hoy como creyentes, el día de hoy podemos heredarle a nuestros hijos un estilo de vida diferente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Pues vivir como se nos exhorta en este pasaje. Vidas santas que sean dirigidas por el temor de Dios. O sea, tú vas a heredar algo a tus hijos. Tu crianza. ¿Qué le estás enseñando el día de hoy? ¿Le estás enseñando realmente lo que es un hijo de Dios? ¿O le estás enseñando una religión más? Porque también la iglesia está llena de creyentes de cuna cristiana. Y ya hemos hablado acerca de eso. Eso no es un hijo de Dios. Suena bonito la cuna cristiana, pero será la cuna cristiana, pero los niños no son cristianos por eso. Un cristiano es aquel que acepta su condición de pecador y se arrepiente delante de Dios y acepta a Jesucristo como Salvador. Y tus hijos tienen que entender muy bien y comprender muy bien esa verdad y creerla con todo su corazón si realmente quieren ser salvos. Pero tú le estás enseñando eso. ¿Tú le estás enseñando realmente que un cristiano es una persona diferente? ¿Que puede vivir diferente en este mundo? Sí, este mundo va a estar en su contra, pero puede ser algo diferente. Que su identidad puede adquirirla no de este mundo, sino de Dios, como un Padre amoroso. Piensa en eso. Pedro no lo dice, pero es una razón más. Hay alguien que te está siguiendo. Si eres padre lo sabes, hay alguien que está ahí viéndote. ¿Ok? Y si te ve que dices hijo de Dios, pero no te comportas como hijo de Dios, ¿qué crees que le estás enseñando? Hipocresía, religiosidad, una doble vida. Podemos cambiar eso, ¿verdad? Podemos cambiar eso. Habla a los cristianos, habla a los padres. Podemos cambiar eso el día de hoy. ¿Cómo? Así, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, viviendo de esta manera, santidad para Dios. ¿Ok? Esta vana manera de vivir está relacionada con lo que vimos en el verso 14, con nuestros deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ya no tenemos que vivir de esta manera. Regresando al texto, dice,
Entonces, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al rescate que Dios hizo. Fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Okay? Ese rescate que Dios pagó por nosotros. La palabra rescatado sugiere la idea de ofrecer algo a cambio de la libertad de un esclavo o de un prisionero de guerra. Es esta palabra también la que se traduce como redimir. ¿Recuerdas esa palabra religiosa que vemos en nuestra Biblia? Redimir, redención. Significaba eso. De repente es una palabra que no es común en nuestro lenguaje, pero sí es común e importante en la Biblia. Y creo que son palabras que no tienen que buscar cambiarse, aunque no las usemos, porque eso nos lleva a entender mejor su significado. Redención, redimir, pagar un rescate. En el tiempo bíblico hablaba de eso, cuando una persona pagaba el precio de un esclavo, lo compraba y le daba libertad si quería o fuera su esclavo. En este caso Dios nos compró, pagó un rescate. Y dice el texto que no fue con algo corruptible, no fue algo de esta creación, ni siquiera dice oro, como oro o plata. Dios compró nuestra libertad pagando por nosotros, ni siquiera con oro o plata, sino con algo más valioso que eso. Ahorita lo vamos a ver, pero piensa en esto: el oro y la plata, aunque son metales preciosos, la verdad es que es así, son corruptibles, ¿verdad? El oro creo que es el metal más precioso, más valioso, y resiste mucho, ¿verdad? Pero al final es algo corruptible. Si Dios pagó un precio más grande que lo que el hombre considera valioso en esta tierra, no tenemos por qué vivir conformándonos a este mundo. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho de que Dios no tomó algo del mundo para pagar, está mostrando que no pertenecemos a este mundo. No había nada, porque todo es corruptible. Nada de lo que hay en este mundo podía pagar ese precio por nosotros. Y piensa lo mismo de esta manera: no hay ninguna obra humana que pueda pagar eso. Nada de este mundo podría pagar, ni siquiera por una persona, por la salvación de una persona. Nada. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera sido así, Dios lo hubiera hecho. Y luego dice que no pagó con eso, porque no alcanzaba. Ni tus millones que puedas tener en el banco, si los tienes, no te van a alcanzar. No te van a alcanzar. Ni siquiera para cubrir un solo pecado tuyo. Porque si no, Dios hubiera pagado con eso. Esta tierra y todo lo que en ella hay, un día desaparecerán, porque son cosas corruptibles. Y Dios no tomó algo de esta tierra para pagar nuestra redención, porque nada de esta tierra podía pagar el valor de nuestra redención, ya que todo lo que hay en ella es corruptible. Es por eso que Dios hizo un pago superior, algo que en esencia no se puede corromper. ¿Qué es eso? Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Dejemos a un lado el mundo religioso de la sangre de Jesús y me cubres con la sangre. Piensa en esto: la sangre preciosa de Cristo fue el pago. No es corruptible, ¿verdad? Pienso que no hay nada más valioso en toda la creación. No hay nada más valioso en todo el universo. No hay nada más valioso. Dice Pablo en Romanos 8 que al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. O sea, no escatimó Dios. Lo más valioso para Él lo entregó, lo ofreció por tu libertad, para sacarte de esa vida sin sentido, sin propósito. Date cuenta de eso. Querer regresar a esa vida es menospreciar el pago que Dios hizo por ti. Vivir de esa manera es menospreciar la sangre de Cristo. Es el Espíritu de Dios hablándonos, ¿no?
La sangre. En la Biblia la sangre tiene mucha importancia, porque es importante para Dios. ¿Cuánto más la sangre del unigénito? ¿Por qué su sangre? Déjame mostrártelo rápidamente. Desde Génesis, Dios empieza a mostrar lo importante que es la sangre. Cuando Noé baja del arca, después del diluvio, y cambia toda su dieta, su forma ya no va a alimentar solo de vegetales, plantas, sino ahora va a comer carne. Pero le dice algo ahí. Le dice que no debe comer la sangre. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ahí nos está explicando por qué es valiosa la sangre. Pero carne con su vida, que es ¿qué cosa? Su sangre. ¿Qué está diciendo? Que la sangre representa la vida de ese ser. Ahí está su vida. Más adelante Levítico 17:11, y hay muchos pasajes donde habla de esto, sobre todo en Levítico. Levítico 17:11 dice esto, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿te das cuenta? La vida de esa carne, de ese ser, está ¿dónde? En la sangre. Y dice Dios, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Recuerda los sacrificios del Antiguo Testamento? La sangre que era derramada, que era salpicada. Tiene un propósito, dice ahí en el día de la expiación. Yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Por qué? Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Por qué? Porque es una vida por otra. ¿Lo ves? ¿Sí lo ven? La sangre que representa la vida. Y por eso es la vida, una vida por otra. Es una sustitución, un sustituto. Y para nosotros, ese sustituto, ¿quién es? Es Cristo. La sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Jesús dio su vida por la nuestra. Lo vimos en el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Su vida en nosotros. Piensa en eso. El día de hoy Dios, si has creído en Jesús, te ve y nos ve justos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Porque Él está viendo la vida del Hijo, del unigénito de Jesús, no tu vida miserable y pecadora. Está viendo al Hijo, ¿te das cuenta? Qué increíble es eso. Esa es la adopción. En Cristo Jesús, eso es la adopción. ¿Recuerdas cuando el Padre se oye la voz del cielo cuando Jesús se bautiza? Este es mi Hijo en que tengo ¿qué? Complacencia, me complazco en Él. Imagínate ahora, Dios te ve a ti, me ve a mí y dice, es mi Hijo en que tengo complacencia. Qué loco. Y no es por lo que haces, porque sigues pecando. Es por lo que representa esa vida, esa sangre. ¿Sí se dan cuenta? Fuiste rescatados con un precio alto. Considéralo. La sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención por la sangre de un cordero hace recordar la celebración anual de la Pascua, ¿no? Y apunta a ese hecho. Esta celebración con la cual los judíos conmemoraban su redención, la libertad de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdas el Éxodo, cuando Dios lo saca de ahí? Éxodo capítulo 12 nos habla de eso. ¿Conoce la historia? Dios les llamó y les mandó a tomar un cordero, sacrificarlo. Este cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, tenía que ser examinado durante unos días para que no hubiera en él ningún tipo de corrupción, porque iba a ser el sacrificio. Y la sangre tenía que poner al dintel de las puertas. Y cuando pasara el ángel de Dios, el ángel vengador, por donde pasara iban a morir los primogénitos de ese lugar. Pero donde estuviera la sangre del cordero, iba a pasar por alto. Passover. Pascua. Significa eso. Pasar por alto. ¿Por qué? Porque ya había una vida que había muerto. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que los judíos celebraban cada año en la Pascua.
Y Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos y dijo: cuánto he esperado este momento, celebrar este día con ustedes. Y Jesús instituye el nuevo pacto en su sangre, ¿recuerdas? Lo que celebramos cada último domingo de mes. ¿Te das cuenta? Este es el pan que representa mi cuerpo, que fue molido por ustedes. Esta es mi sangre del nuevo pacto, mi vida por ustedes. Ese cordero sin mancha para nosotros es Cristo ahora. Jesucristo en su vida sobre esta tierra nunca pecó, y por eso su sacrificio fue sin mancha y sin contaminación. Muy interesante leer los evangelios y ver esa última semana de Jesús como ese cordero en Jerusalén. Los fariseos están sobre de él, examinándolo, inspeccionándolo, buscando algún error, alguna falla. ¿Encontraron algo? Pilato dijo: no hay nada malo en él. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, ¿te das cuenta? Perfecto. Así fue como lo vio Juan el Bautista. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, el precursor. Lo tenía muy claro. He aquí el Cordero de Dios. Los judíos entendían eso. Ellos entendían eso. El Cordero de Dios está hablando de la Pascua, pero es el que no va a cubrir, Él va a quitar el pecado del mundo. Es muy diferente. Los sacrificios del Antiguo Testamento en el día de la expiación cubrían solamente con la sangre en el propiciatorio, ¿recuerdas? Cubrían con la sangre. Pero dice, Él quita el pecado totalmente. Su sangre tiene ese poder. ¿Te das cuenta? ¿Servir el oro a la plata? ¿Habían servido para pagar una redención? Nada corruptible. La sangre de Jesús. Entonces, cuando un creyente vuelve a los deseos que antes tenía en su ignorancia, como leímos en Lucas 14, conformándose a la corriente de este mundo, necesita recordar que Cristo derramó su sangre para precisamente liberarle de esa clase de vida vana y vacía. Volver al mundo es volver a cruzar ese gran abismo que Jesús cruzó por nosotros a un precio abrumador que es su sangre. Entonces no estás entendiendo el pago que Dios hizo por ti. Versículo 20. Ya destinado, hablando de este cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué increíble, el plan de Dios de salvación. Lo que vemos claramente, este y otros muchos pasajes en la Biblia, es que este plan nunca fue un plan B, siempre fue el plan de Dios. Aún desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, ya destinado. Ya destinado en el sentido de que ya el plan estaba hecho así. El sacrificio de Cristo no fue algo que se le ocurrió a Dios en el curso de la historia. Dios no estaba jugando ajedrez. ¿Te das cuenta? El plan ya lo tenía desarrollado. Antes de que el mundo fuera hecho, Dios había ideado el plan de salvación para el hombre. Él ya había dado a su Hijo por nosotros. Desde antes de que Adán pecara, Dios ya tenía destinado este sacrificio para redimir a la humanidad esclavizada por el pecado. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo esto recuerda, el fin de animarnos a vivir para Cristo. Recordar su obra, la magnitud de su obra, la sabiduría y la intención de Dios debe de movernos. Sí, destinado desde la fundación del mundo, pero dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Lo que era conocido solo por Dios antes de la creación, ahora se da a conocer a nosotros, es lo que dice. ¿Verdad? Manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Aunque fue planeado por Dios desde el principio, no se cumplió hasta que Jesús vino y fue a la cruz. Lo que leíamos cierto en Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, se manifestó esa salvación. Y me encanta que dice, por amor de vosotros. ¿Te das cuenta? Por el amor que Dios tiene al hombre. Con esa frase, ahora el apóstol Pedro nos anima a vivir vidas santas, considerando el gran amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Considera eso, Dios te ama, ¿verdad? Por amor. Todo esto ese es el motivo de Dios. ¿Te das cuenta? El motivo no eres tú. El motivo es Él. Dios es amor. Él ama porque es amor. Quería manifestar este amor a la humanidad de la creación. Y lo hace rescatándolos de esta manera. Ese es un gran motor para nosotros. Esta motivación. El sabernos amados por Dios. Déjame recordar este versículo. Estos dos versículos donde Pablo escribe en 2 Corintios 5 también. 2 Corintios 5, verso 14. ¿Recuerdas esto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es eso, es lo que me empuja. Y Pedro está hablando de eso. Dios te amó de esta manera. El amor de Cristo me constriñe, me empuja pensando esto. O sea, el amor y pensar en ese sacrificio te lleva a eso, pensar esto, que si uno murió por todos, ¿de qué está hablando? De ese Cordero inmolado, Jesucristo. Si murió por todos, luego todos, resultado, murieron. Pensar en lo que Jesús hace nos lleva a morir igual que Él. Luego todos murieron y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te lo decía hace rato, o sea, el cristiano es aquel que sabe que su vida ya no le pertenece a otro. Porque fue comprado con un precio, con la sangre de Cristo, y sobre todo fue por amor. Comprender la magnitud de ese amor nos lleva a morir, a considerar y decir, si Él murió por mí, ¿por qué murió por mí? ¿Para qué? Para que yo pueda vivir para Él. ¿Te das cuenta? Una vida con propósito. Una vida santa. Verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Así es, por medio de Jesucristo, por medio de su amor, por medio de su obra, es que hemos llegado a creer en Dios. ¿Verdad? Nosotros antes, que ni pueblo éramos, dice la palabra, ¿verdad? No pertenecíamos al pueblo ni siquiera de Israel. Pero ahora hemos llegado a creer en Dios. ¿Sabes por qué? Por lo que Cristo hizo. Tú y yo, la ley no nos iba a traer a Dios, que fue lo que le otorgó Dios a su pueblo, la ley. Pero ¿qué era lo que les traía a Dios? Simplemente eso. Somos del pueblo de Dios. Nuestro linaje es israelita. Nosotros, no siendo israelita, ¿qué nos traía a Dios? Sí, había personas que querían seguir al Dios de los judíos, ¿verdad? Los prosélitos. Pero realmente, ¿qué atracción hay en eso? ¿Qué nos atrajo a creer en Dios? El sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Jesús dijo eso, que en la cruz iba a traer a todos hacia Él. Y eso implicaba judíos y gentiles. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Así es lo que creemos. Dios levantó de los muertos a Jesús y le dio gloria dando un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dándole esa gloria.
Y tú y yo como creyentes entendemos eso. Si creemos que Jesús resucitó, necesariamente creemos en aquel que le resucitó y le dio gloria. Así es como creemos en Dios por medio de Jesús. Dice, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Si creemos en Dios, tenemos que vivir de acuerdo a esa fe. La obra de Cristo hace posible que nosotros podamos poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Antes, nuestra confianza y nuestra fe estaba en otro lado, definitivamente, en este mundo, ¿verdad? ¿Dónde estaba puesta tu esperanza? ¿Dónde estaba puesta tu fe? Fue a través de Jesús que hemos creído en Dios y el día de hoy podemos poner y sabemos que nuestra fe está en Él, nuestra esperanza está en Él, esperamos en Dios. Ambas cosas, fe y esperanza, se encuentran en Cristo. Fe para salvación y esperanza para gloria. Eso es lo que estamos esperando, ¿no es así? Pero necesitamos vivir de una forma diferente. La exhortación del apóstol Pedro es esta: vive de acuerdo a lo que eres, ¿verdad? Eres hijo de Dios, ¿no es así? Tienes un llamado a ser santo, a apartarte de este mundo. Tenemos un Padre amoroso, pero ese Padre es un juez que al final también va a juzgar lo que hayamos hecho en Cristo. Vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, ¿recuerdas? Y no solo eso, sabemos el precio que Dios pagó por nosotros. Hubo un precio que Él pagó, su sangre, su vida por la nuestra. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿De qué? De esa vida vana, inútil. Danos un propósito. Debemos de saber esto, entender esto. Vivir vidas en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿recuerdas? Es lo que Dios quiere, pero necesitamos meditar más en quién es Dios y quién es este Dios en quien hemos creído, en quien está puesta nuestra fe y nuestra esperanza, lo que ha hecho por nosotros, porque todo comienza ahí, pensando esto, ¿verdad? Pensando esto, pensando quién es Dios, pensando en quiénes somos nosotros, pensando en lo que Él ha hecho por nosotros, pensando en la manera en que tú y yo tenemos que responder a lo que Él ha hecho por nosotros. La exhortación sigue siendo la misma: sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar por esto, ¿les parece? Señor, gracias, Señor, por este pasaje, porque nos recuerdas quiénes somos como tus hijos. Hombres, mujeres que tenemos un llamado en común, que es santidad. Vivir en tu temor santo, Señor, buscando agradarte y servirte en todo momento, Señor. Como leíamos, Señor, en todo tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra, Señor, el temor a ti tiene que acompañarnos. Señor, ayúdanos a confiar en eso, a vivir en eso, Señor, en ese temor reverente. Que cada día, Señor, en esta tierra sea lo que nos dirija, Señor, sabiendo que eres un Padre que nos ama, pero también eres un juez. Y un día vamos a llegar delante de tu presencia, Señor, y vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos en esta tierra, Señor, ahora como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como tú lo has sido con nosotros. Sabiendo esto, que fuimos rescatados de esa vida inútil, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Dios Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Sabiendo que tú diste tu vida por la nuestra, Señor. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, y buscar la santidad, Señor. En cada día, Señor, nuestra vida. Recuérdanos esto, Señor, y que empiece a crecer en nosotros
ese temor reverente, Señor. Un temor que busca agradarte y servirte, Señor, en todo, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.